En este segundo vídeo del curso del procesador de texto LibreOffice Reader, nivel medio, vamos a ver el siguiente contenido. Acabaremos de ver el uso de marcadores de texto junto con los enlaces que veíamos en el primer vídeo. Luego, cómo modificar la orientación de una página, pasarla de vertical a horizontal o al revés. Cuando necesitamos modificar la orientación de una página en concreto, en el documento, si hay que insertar en medio del documento una página con distinta orientación. Y finalmente los Phoneworks, que vienen a ser los WordArts de Microsoft Word. Teníamos el índice que habíamos creado en el primer vídeo mediante el tabulador de carácter de relleno. Estos caracteres, recordemos que los cubre automáticamente el programa, insertando una marca de tabulación. Lo que hacemos es que al hacer un espacio, al tabular, nos cubre, nos rellena el espacio en blanco entre el texto y la marca. En este caso lo rellena con puntos, que es lo que se hace habitualmente en los índices de un documento, un libro. Entonces, de esa manera nos cubre ese espacio. Da igual la longitud del texto, donde acabe. Lo que hace el carácter de relleno de la tabulación es ajustar automáticamente ese espacio y cubrirlo con puntos en este caso. Tenemos la marca, que lo ponemos con botón izquierdo en la regla, y el botón derecho nos da acceso a una serie de tabulaciones, de tipos de tabulación, pero la de relleno no aparece directamente, sino que tenemos que irnos a formato, menú formato, párrafo, y ahí a la pestaña tabuladores. Aparte de los tipos que nos aparecían en el menú contextual, el de botón derecho, tenemos a mayores el de carácter de relleno. Podemos dejar simplemente espacio en blanco, poner una separación sin incluir nada, incluir alguno de los caracteres que tenemos aquí, o establecer nosotros el que queramos utilizar. Eso ya queda a elección del usuario. Con eso cubrimos el espacio que hay vacío entre el texto y la marca de tabulación, que en este caso se utiliza para marcar cada una de las páginas, indicar dónde está cada página de cada tema, pues en un libro o en un documento. Luego habíamos visto que podíamos añadir enlaces. Tenemos un texto que nos permite ir a diferentes sitios o abrir diferentes recursos. Yo tengo un enlace, el más utilizado, el típico, es el de enlace a una página web. Pulso en ese enlace y me abre una página web. Luego también tenemos acceso a otros elementos. Bien, en primer lugar hay que seleccionar el texto que queremos utilizar para introducir el índice, el enlace. Selecciono el texto y ahora voy a insertar el enlace. Me voy al menú insertar y aquí tenemos hiperenlace, hiperligazón en gallego, hipervínculo. Vale, este es el enlace que me permite, por ejemplo, abrir una página web. Tenemos página web, abrir correo electrónico. Este correo electrónico lo que abre es el programa de correo electrónico. No me abre el Gmail, por ejemplo. No me va a la página de Gmail y me abre el correo electrónico desde la web. Para acceder al correo electrónico, en este caso desde el documento, para abrir el enlace necesito tener el programa instalado, lo que se llama
el programa cliente. Hay que instalarlo y configurarlo para tener acceso al correo electrónico, a la cuenta de correo electrónico, a la dirección. Si pongo este enlace, aquí le indico a quién le mando el correo y el asunto. Entonces se me abre el programa de correo electrónico, me incluye ese destinatario y el asunto, cubriría lo que es el cuerpo del correo, el mensaje en sí, el contenido, y lo enviaría desde mi programa. Pero tengo que tenerlo instalado en el ordenador. No puedo utilizarlo desde la página web, como hacemos normalmente. No es correo web, sino correo cliente. Bien, luego también puedo abrir un documento que ya tengo creado. Le indico dónde está ese documento y me lo abre. Es un enlace a otro documento. Vale, aquí sería abrir documento, por ejemplo, para que fuese más claro. Me abre otro documento para consultar, trabajar en él. Una vez que acabe lo cierro y seguiría en el primero, desde el que hice la llamada. O puedo también abrir un documento nuevo. Vale, aquí la estrellita indica que es un documento nuevo en blanco. Crea un documento nuevo para introducir pues, el contenido que haya que poner. Si tengo que crear un nuevo contenido, notas, etc. En cuanto al documento, no puedo abrir carpetas. Tengo que abrir expresamente un archivo. Tengo que indicar la ruta y el nombre de un archivo. Yo no puedo irme a documentos, facturas, por ejemplo, y luego elegir el documento. Eso por ahora LibreOffice no lo permite. Tengo que decirle exactamente cuál es el documento que quiero abrir. E indicaron la ruta. La otra opción es la que nos interesa en este momento. Destino en el documento. Aquí tenemos el dibujito, más o menos. La idea es que yo pulse un enlace en una parte del documento y me lleva a otra parte. Navego, por así decirlo, dentro del propio documento. Salto a otra parte, pero del mismo documento. Ni me voy a una página web, ni voy a un correo electrónico, ni a otro documento. Voy de aquí a otra parte. Sigo siempre en el mismo documento. Vale, esa es la opción entonces de destino del documento. Entonces lo que ocurre que para poder ir al destino, primero necesito un destino. Aquí el destino no lo tengo incluido. Tengo el enlace, que es el origen, pero me falta el destino. Y el destino se denomina marcador de texto. Un marcador de texto establece una marca, que es la que utilizamos como destino. Es el indicador para el destino. La baliza de destino, por así decirlo. La que le indica al GPS a dónde tiene que ir. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer en este caso. Voy a crear un destino para el tema 1 y que salte del índice al tema 1. Salimos de aquí. Bien, tema 1, tengo el índice y luego aquí lo he puesto de forma resumida, sería el contenido de ese documento. Vale, aquí tendríamos los temas desarrollados, cada uno en su página. Y aquí lo tengo esquematizado. Bien, yo tengo aquí el índice y ahora al pulsar aquí en el enlace quiero que me lleve al tema 1. En la página en la que esté, que salte directamente el documento a ese tema 1. Que no tenga que andar yo pasando las páginas. Bien, pues para eso, como hemos dicho, primero hay que crearle un marcador. Hay que insertar ahí una marca, la baliza. Entonces selecciono el texto y ahora de nuevo en el menú insertar me voy a ver, en vez de hiperenlace, a marca de texto. Marca de texto, marcador de texto. Abrimos ahí el cuadro y me pide un identificador para ese marcador, que le dé un nombre a ese marcador. Lo normal es ponerle el nombre del texto para identificarlo,
para saber cuál es cada marcador. En cuanto a los marcadores, igual que las páginas web, no pueden llevar letras señas, ni acentos, ni espacios. O no podían llevar espacios, igual ahora creo que sí. Es decir, utilizan el alfabeto anglosajón. No puedo utilizar caracteres que no sean anglosajones, la letra ñ, letras acentuadas. Y básicamente lo esencial: letras, números, guiones, creo que sí, y puntos. Lo probamos. Vale, inserto y aparentemente me lo crea. Vamos a asegurarnos, volvemos a insertar, marca de texto y me lo ha aceptado. Vale. Y el espacio también supongo que sí. Bien. Confirmamos. Vale. No hay ningún problema en insertar varios marcadores en un mismo texto. El marcador es simplemente una chincheta que indica que hay un marcador. Entonces, no tiene ningún efecto en el texto. Podemos poner los que queramos, luego simplemente identifica que en ese sitio hay ese marcador. Cuando pulsemos un enlace a ese marcador, nos lleva ahí. Utilidad, bueno, en principio no tiene mucha, pero disponemos de esa opción y nunca se sabe. Si hace falta, pues bueno, sabemos que nos permite. Vale, pues voy a dejar el primero, que es más, digamos que es un texto más normal. El otro es más técnico, digamos. Bueno, si pues es más sencillo, pues mejor. Ponemos el nombre del marcador, en qué texto se incluye y poco más. La página, eso sí. En qué página se encuentra y en qué texto se ha incluido ese marcador. Vale. Ya está insertado. Cerramos y hemos creado una marca en ese texto. Hemos creado el destino, un destino. Ahora me voy a el índice y voy a crear el enlace para irme a ese tema. Al pulsar en el enlace, que me lleve al tema 1. Insertamos en este caso el hiperenlace, el origen. Y ahora lo que quiero es que vaya dentro del documento. Pulsamos ahí en la mira y tenemos que desplegar el apartado marcadores. Si no lo tenéis desplegado, le dais en la flechita. La flecha se utiliza para desplegar varios elementos de un mismo grupo, de la misma categoría. Esta ventanita es lo que se llama el navegador. Ahora ya no aparece el nombre, pero es el navegador, que incluso se presenta alguna brújula, y ahí incluye todos los elementos del documento. Bien, en este caso le voy a decir que el enlace apunte al tema 1, a este marcador. Aplicamos, cerramos y me añade el salto a ese marcador. Acepto. Salgo de la selección y ahora, como todos los enlaces, hay que pulsar, como nos pone ahí, tecla control. Control para ir al enlace tema 1. Ahí la almohadilla pues nos indica que es un marcador que va a saltar a una parte del documento, dentro del documento. Control, me sale la mano con el índice. Para pulsar, dedo índice, pulsamos y me lleva al tema 1. Salta automáticamente al tema 1 y ahí ya podría ver el contenido de ese tema. Vale, vamos a hacer lo mismo para el tema 2. Añado el marcador,
primero hay que añadir el destino. Van guardando de vez en cuando, acordaros. Insertamos marca en ese texto, primero hay que seleccionarlo, y este va a ser tema 2. Inserto, me lo crea, me vuelvo al índice y ahora voy a crear el enlace en el tema 2. Insertamos enlace dentro del documento al tema 2. Ok, lo ha creado y ahora cuando yo pulse con control y botón izquierdo me va a llevar a tema 2. Nos da igual donde esté, en la página 2, en la página 20, en la que sea, siempre va a saltar a esa marca. Es como la señal de GPS, siempre nos lleva a ese destino. Si se mueve, nos da igual. Aunque cambiemos de página, va a buscar en todo el documento y nos va a llevar siempre a ese tema 2. Así que si necesitáis tener localizado algún texto, algún apartado, lo que sea, con una marca de texto y un enlace, ya lo tenemos siempre disponible. Bien, y sería lo mismo con el resto de temas. Tema 3, añadir marca. Tema 4, lo mismo. Y en el índice sería añadiendo un enlace a cada marca, a cada destino. Bien, esto es la forma normal. Tenemos un enlace, me lleva a un marcador, a un destino, consulto la información y luego volvería al índice. Vale, pero ahora podemos hacerlo un poquito más completo. Podemos darle un poco más de calidad, por así decirlo. Tengo la versión normal, un enlace que lleva un marcador, un origen que va a un destino. Ahora vamos a hacerlo al revés. Yo estoy en el tema 1 o el que sea, ya lo he visto y ahora lo que quiero es pulsar en el tema que me vuelva al índice. Vamos a hacer el camino a la inversa. Entonces primero tengo que crear en el índice los marcadores, los de destinos. Bien, aquí como veis, la complicación es que al tener varios temas hay que ir uno por uno. ¿Vale? Y eso es un lío. Porque hay que ir entrada por entrada, añadiendo un marcador y un destino, y luego a la inversa lo mismo. Bueno, pues para no liarnos y para no trabajar demasiado, que eso nunca es bueno, vamos a meterle un enlace comodín. Igual es el enlace comodín, pues el típico de las páginas web. Yo tengo una página web con un montón de texto, con un montón de contenido, y siempre me sale ahí en la esquinita, volver arriba, la flechita, ¿no? Volver arriba, le damos ahí, estamos donde estamos en la página, y nos lleva lanzados al inicio. Pues aquí lo mismo. Luego, en vez de crear una marca para cada tema, pues para ahorrar en tiempo y en trabajo, podemos decirle que nos lleve al índice. Creamos el salto en el índice y cada vez que pulsamos en el enlace volver nos lleva al índice. Otra opción es el tema 1. En principio nos da igual, no se va a ver el marcador. Se ve el enlace, pero el marcador no. Tampoco hay problema porque un texto con enlace tenga un marcador. Igual que los marcadores podríamos tener varios en un mismo texto, también podemos tener un texto con enlace, también varios marcadores. No la afecta, son cosas distintas. Lo que ya no podemos tener, si os habéis fijado, es varios enlaces en un solo texto. Eso no tiene sentido porque el enlace es un salto. No podemos hacer varios saltos de un mismo sitio. Solo puede ir a un único sitio. Entonces solo puede haber un enlace. Pero puede tener los marcadores que queramos, entre comillas. Bueno, pues nada.
me voy al índice, al encabezado y ahí le meto una marca de texto. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Pues índice. Ok. Vale, lleva acento. Vamos a ver si funciona. Bien, me voy aquí al comodín que dijimos y ahora, siempre seleccionando, hiperenlace al documento y al marcador índice. Muy bien. Vale, aceptamos. Hemos creado el enlace, el salto, control, pulsamos y me lleva al índice. Aquí está funcionando bien lo de usar acentos, espacios. Parece que ya funciona, pero tener cuidado con eso porque le voy a meter este marcador. Me lo está cogiendo. El problema es que si se abre con otra versión o otro programa como Word o incluso con otro idioma, pues igual al no ser el estándar anglosajón no lo acepta. Ojo con eso. Entonces intentar no meter nombres, identificadores con contenido no estándar. Evitar los acentos, las señas, los espacios también si es posible. Y como mucho, puntos y guiones. Tampoco debería ser mucho problema, pero si nos evitamos que se pueda dar esta circunstancia, que se produzca esa incidencia, pues siempre es mejor. Bien, pues ya tengo aquí el enlace, control, pulso y al índice. Vale, ahora tengo que ponérselo al resto de temas. Bueno, pues en vez de andar a poner uno por uno, me copio el enlace, el texto con el enlace, lo ponemos ahí, aquí y donde queramos. Y ya está. Me ha ahorrado 4 enlaces y 4 marcadores. He sido un 400% más productivo. Ahora en cualquier lado le doy ahí a volver y como siempre está apuntando al índice, me vuelvo al índice. Me da igual donde esté. En la página 800, bueno, 800, yo como mucho he visto documentos de 300 páginas, 400, ahí ya tiene el ordenador muy potente. LibreOffice, recordemos que es gratuito, entonces tiene sus límites. Ya el Word le cuesta, pues imaginemos uno gratuito. Así que, en definitiva, estemos donde estemos, en la página 80 o la que sea, nos salta directamente, en este caso, al índice. Si queremos modificar el enlace con botón derecho, en el texto con enlace ya me permite o abrirlo, editarlo, copiar o eliminarlo. Las opciones básicas. Si quiero editar el marcador, aquí que no lo tiene, aquí es, vale. Me voy como insertar, entramos siempre de la misma manera. Elijo el marcador, puedo cambiar el nombre, eliminarlo o establecerlo como el nuevo marcador de salto. Cambio el marcador en ese texto a ese marcador. Asigno ese marcador a este texto y de aquí lo puedo cambiar. Cuidado porque una vez que seleccionáis ya queda marcado, no hay opción de cancelar. Entonces, si no vais a cambiar, no toquéis, si no. Vale, tema 1. Por eso es importante lo que os digo, de identificar cada marcador con el texto para saber cuál es cuál. Bien. Si quisiera mandar a por ejemplo, a la primera entrada, fijaros que los enlaces tienen un problema, que si cojo mal el texto me lo mueve. Vale, es una liada, pero es como funciona. Deshacemos. Si no podemos por un lado, si me hace ahí la jugada ahí que no me lo coge bien,
que se da por cambiar el texto, pues cogemos por el otro. Vale. Si no va por un lado, por el otro. Y si no se deja, pues nada, pulsamos en otro lado, lo dejamos tranquilo un rato y luego volvemos a intentar seleccionarlo. Vale, que a veces funciona. No es por el programa, es por nosotros, que estamos ahí con el ratón ahí a toda precisión. Se nos va la vida ahí poniendo el ratón, entonces a veces mejor salir de ahí, relajarse un poco y volver con más calma y ya lo selecciona. Si se os mueve, pues nada, deshacer y listo. Bueno, pues esto sería el uso de marcadores. Marcadores o marcas de texto. Entonces la funcionalidad es saltar del enlace a otra parte del documento, aparte de el resto de destinos que hemos visto, de enlace, página web, correo electrónico y otros documentos. Vamos ahora con la orientación de páginas. Bien, esto nos permite modificar la orientación de una página individual. Si yo tengo un documento, como es el caso, que tiene las páginas en vertical y necesito poner una página intermedia en horizontal, porque tengo que poner un diagrama, tengo que poner una imagen, tengo que poner un contenido que va apaisado. Para eso necesito modificar la orientación de la página. Vamos a verlo con cuidado porque tiene un poco de lío. Además, siendo LibreOffice gratuito, que siendo gratuito es un programa muy bueno, muy potente, también tiene estas consideraciones. Bien, en primer lugar voy a insertar un salto de página manual. Si hago el salto directo, me añade una nueva página con el mismo formato, la misma orientación. Ahora, si me voy aquí a los puntitos, a la línea de división, dejo ahí el ratón y me muestra ese cuadro de control. En los saltos de página manuales aparece esa línea de puntos morados y ahí poniendo ahí el puntero me sale el cuadro de control. Puedo eliminarlo o puedo configurarlo. Entonces vamos a configurar y se me ha ido. No, aquí no me deja. Vale, pues eliminamos. Así no me vale. Hace un salto normal, vale. Como si le diera intro para abajo, a introducir el salto de línea y me hace el salto de página. Vale, así no me sirve. Ese salto normal. Tengo que insertarlo con salto manual. Hay que especificar expresamente que es un salto manual. Vale, ahora sí. Vamos a hacer un salto de página. Y el estilo, en LibreOffice, el estilo predeterminado viene a ser el estilo que está utilizando, el formato que está utilizando en el documento. Es decir, aquí el documento, las páginas están en vertical, entonces el estilo predeterminado es el vertical.
el estilo, el formato que tiene el documento, que utiliza el documento, en este caso el formato de la página, de la orientación, es el que se denomina estilo predeterminado. En nuestro caso, queremos cambiar la orientación, entonces vamos a irnos al otro formato, que es la horizontal. Añade un salto de página en horizontal. Aceptamos y me ha insertado el salto cambiando la orientación de la página. Tengo la página en horizontal. Bien, inserto esta página y aquí va lo que comentamos, el esquema, una imagen, una tabla que es más ancha que no cabe en vertical. Bueno, un contenido que necesita más espacio en horizontal, a lo largo. Vale, meto ahí el contenido y ahora vamos a volver a la orientación normal, la vertical. Pues de nuevo, inserto salto manual. Y ahora tenemos que poner el predeterminado, el establecido por el documento, con el que empezamos a crear el documento. Horizontal es el que tenemos ahora, vamos a volver a pasar a vertical. Salto de página, aceptamos y me regresa al formato principal. Este caso también la forma es la misma, en el caso inverso. Si yo tengo un documento en horizontal y necesito meter una página en vertical en el medio, pues lo mismo, salto manual y en vez de horizontal, vertical. Y en ese caso el predeterminado sería horizontal, que es el principal. El predeterminado es aquel con el que se crea el documento. La primera página, por así decirlo. Inserto orientación de la página, horizontal, pasa a vertical y seguimos trabajando en el documento. Aquí, ¿cuál es el detalle? Como veis, me falta el encabezado. Tiene ese fallo, ese problema, que al cambiar de formato, de orientación, no mantiene el encabezado. Hay que añadirlo de nuevo. Cabecera en este caso. Y hay que indicarle para ambos formatos. El vertical y el horizontal. Vale, el LibreOffice lo tiene por separado. No sé si es porque lo hacen así o porque no pueden añadirlo directamente. Imagino porque no pueden añadirlo, pero lo tenemos aquí. Horizontal y me inserta el encabezado, pero como veis es independiente del otro formato de página, van por separado. Tenemos un encabezado de una manera y otro de otra. Esto a la hora de imprimirlo, pues nada, se imprime, la hoja se imprime en horizontal, pero sale de arriba a abajo. ¿Vale? Sale de arriba a abajo, pero el texto habría que leerlo girando la cabeza, como los emoticonos. ¿Vale? Si giro la cabeza 90 grados, pues ahí veo una cara sonriente. Bueno, es cuestión de, lógicamente, no va a ir una hoja de una manera y otra de otra. Se ponen todas alineadas vertical y luego habrá que girar el documento. También puede ser que la página vaya así. Si tenemos un A3, que es también algo típico, cuando tenemos listados, con muchos contenidos, muchos campos sobre todo, se mete un A3 y luego se dobla por la mitad. Un A3, que es el doble de un A4, pues nada, va a doblar a la mitad, entonces se despliega ahí y se lee normal. En esos casos incluso se puede imprimir el A3 por separado. Se imprime un documento aparte y luego se añade a mano
al juntar las hojas. Bueno, el encabezado, pues lo que dijimos, va por separado, pero no así los campos. Los campos se mantienen. Página 2, vertical, página 3, horizontal. Siguen respetando la numeración. Si no, ya sería un lío. Empiezan a salir ahí números distintos de un lado y de otro. Eso por lo menos lo respeta. El encabezado no, pero los campos sí. Son automáticos, entonces si cuentan, siguen el orden del documento. Bueno, y poco más. Luego tenemos el formato de cabecera, como en cualquier página, y el resto de opciones. Insertamos salto manual. No vale el salto directo, tiene que ser manual. Salto de página, ahí estoy en el encabezado, no me deja. Y el formato. Y esa es la manera de introducir una página con un formato, una orientación diferente. Luego lo vamos a insertar de nuevo salto manual, en formato normal, bueno, predeterminado, y volvemos a tener ya la página en la orientación de antes. Y esto se puede hacer cuando haga falta, a lo largo del documento. El único detalle es el encabezado, que habría que ponerlo, si hace falta ponerlo a mano, aunque la numeración y los campos sí la respeta. Bueno, pues para acabar, vamos con los Font Word. Vamos a copiar aquí. Vale. Y ahora vamos a ver los FontWorks. Los FontWorks vienen a ser los WordArts de Microsoft Word. Entonces, vamos a insertar y FontWord. Si tenéis activada la barra de dibujo, tenéis el botón también ahí. Es azul con unas estrellitas y unas animaciones. Bueno, animaciones no tiene animación. Son efectos gráficos. Vale, FontWord o desde el menú insertar. Y tenemos la galería de FontWord, que son eso, texto con efectos gráficos, texto artístico si queréis. Tenemos diferentes textos, no son animaciones, son formas gráficas, ondeando, para arriba, para un lado, girando, vale, haciendo una rueda. Por ahora no tiene animación, igual más adelante. Yo voy a coger el estilo Star Wars, la Guerra de las Galaxias, porque hasta hace unos años no estaba incluido, no sé si no les dejaban, pero bueno, ya lo tenemos ahí. Selecciono el FontWord, acepto y me lo introduce ahí. Ya veis que se pasa un poco de tamaño, pues nada, lo ajustamos. Pulsando con él sin soltar, lo movemos de posición. Bien, todos los FontWorks tienen un circulito. Antes era amarillo, ahora lo pusieron un gris, no sé por qué. Bueno, lo van cambiando. Si ponemos ahí el ratón, cuando nos sale la mano con el dedo, me permite modificar el efecto. Ahí puedo ajustar la intensidad del efecto. Si lo pongo normal, pues prácticamente pasa a ser un texto normal. Y aquí, por ejemplo, lo puedo poner pues ahí, al infinito. Vale, una vez que ajusto el efecto,
Para editarlo, le doy doble clic en el font Word. Hay que pulsar dentro del texto. Si pulso fuera del texto, LibreOffice no me lo reconoce. Para él es como si no hubiera nada ahí. Tengo que pulsar en las letras. Doble clic izquierdo y me abre la caja de texto. Me edita el font Word. Introduzco el texto y al darle a aceptar me introduce un salto de línea. Si quiero meter varias líneas de texto, lo meto con aceptar, con intro. Ahora pulso para cambiar el texto, pulso fuera del font Word y me lo modifica. Puedo ajustar el tamaño con botón derecho, siempre pulsando en el texto, puedo girarlo vale. Aquí digamos que está ahí pivotando sobre una base, sobre uno de los ejes. Vale, se me fue y se me fue del todo. Bueno, pues nada, a meterlo otra vez. Ya veis que tiene esos detalles. Vale, no se me fue, lo tengo aquí abajo. Vale. Entonces, estos elementos gráficos. A ver. Vale, cuando sea así, reducimos para tener más campo, más zona de visión. Y ahora, a ver, está dando ahí. Vale. Lo colocamos. Vale. Tened en cuenta que el font Word no es esto, no es solo esto. El font Word llega hasta aquí adelante. Los cuadros de control, las marcas, me indican el tamaño real del font Word. No es que se acabe aquí o aquí, se acaba aquí adelante. Entonces el espacio hay que contar con el cuadrado. Aunque no se ve, ese es el espacio real, ocupa todo ese espacio. Vale, tenemos el texto, podemos girarlo, podemos cambiar las líneas, ¿vale? Cambiar el color, cambiar el ancho, el tipo, el relleno también, el color de dentro, si va a llevar transparencia. La transparencia, pues, para que se vea lo que hay debajo. Vale, igual ahí no se ve mucho. Bueno. Vale, está un poco delicado. Vale. Bueno, más o menos veis por ahí el texto por debajo, ¿no? Eso sería la transparencia. Vale, luego también lo que puedo hacer es voy a poner un gris clarito. Vale, así mejor, ¿no? Vemos ahí como el texto es transparente, hay una transparencia. Y ahora lo que voy a hacer es quitarle el color, el área sin color. Y se me queda así. Vale, ¿esto para qué me puede servir? Tengo este font Word y le he dado ese formato. Bien, pues esto lo puedo utilizar como marca de agua.
Aquí me queda muy fino. Pondríamos una línea fina y un color clarito para que no interfiera con el texto. Lo ponemos así y vamos a... me voy a posición y al fondo. Queda por detrás del texto, del contenido, y entonces estaría en el fondo y ahí aparecería pues eso, como una marca de agua. Vale, entonces el forward también me permite introducir el fondo, enviarlo al fondo y utilizarlo como marca de agua. No solo para añadir elementos gráficos, para darle color al documento, sino también tiene esa utilidad. En cuanto a los frameworks, evitar utilizarlos demasiado porque pueden dar problemas, por ejemplo, con Microsoft Word. Acordaos de guardar en el formato de Microsoft Word, el docx, pero aún así puede darnos colores, puede darnos problemas con los colores. Si utilizamos muchos frameworks, muchos elementos gráficos, muchas figuras, por ahí Word siempre suele dar problemas. Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí. Yo se ajusto aquí el tamaño, pues imaginemos que tengo el texto aquí, que se ve el font Word, lo abro en Word, igual me aparece pues por otro lado. Me desmonta el documento y ya me hace el lío. Entonces, estos elementos, que no son el uso normal, no es el uso básico, el del día a día, por así decirlo, tener cuidado con ellos porque pueden dar problemas. Para guardar, pues ya sabéis, archivo, guardar como si queréis pasaros al formato de Word y guardar copia si queréis seguir en el original, en el ODT. Si queréis seguir este documento y hacer una copia, os vais a guardar una copia. Si no, guardar como. LibreOffice tal, vale. Y en formatos, en vez de ODT, que es el que utiliza LibreOffice, guardamos en formato Word. El docx, que es el último que tiene ahora mismo, marcamos esa opción, guardamos y LibreOffice me pregunta si quiero cambiar de formato. ¿Estás seguro de que quiero utilizar el formato de Word? Sí. Formato Word. Y fijaros ahí que me ha cambiado al docx. Le he dado a guardar como, he abandonado el original, el ODT, y me he pasado al que acabo de crear, el docx. Eso porque he usado guardar como. Si le diese a guardar copia, me crearía el docx, el de Word, pero seguiría en el ODT. No abandono el original y entonces esa es la diferencia. Guardar como para pasarme al nuevo documento y guardar copia para crear una copia, pero siguiendo en el original. Y esto sería todo con respecto al uso de font Word, ¿vale? Para que se utiliza, para darle color y vistosidad, pero también tiene la utilidad de marca de agua. Y hasta aquí este vídeo. Seguimos en el siguiente con más cosas. Gracias y hasta luego.